Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra población pediátrica, es decir, a todos nuestros niños, ya sean hermanitos, hijos, sobrinos y en general a todos los niños que podamos conocer o estén a nuestro alcance. Este tema son las quemaduras, una de las causas más comunes de consulta en la urgencia pediátrica son las quemaduras. Vamos a ver entonces a través de estas fotografías cuáles son las pautas preventivas, es decir, lo que debemos evitar para que una quemadura suceda en un niño. Lo primero y que es lo que más comúnmente hacemos, y más que todo padres o los responsables de los niños, y es dejar solos a los niños en las casas. Como vemos aquí, estos niños aburriditos en la ventana solos, pues si estuvieran todo el tiempo así, sería muy bueno, ¿sí o no? Pero ellos hacen travesuras, su naturaleza de curiosidad, pueden estar expuestos a muchos riesgos estando solos. Otra cosa, padres, nunca dejen los niños solos y de remate con llave, porque en caso de incendio pues serán las primeras víctimas en tener quemaduras. Otra de las pautas importantes que debemos evitar es que nosotros debemos como padres o como responsables de los niños empezar por dar ejemplo. No fumemos delante de los niños, no importa qué edad tengan, si sean niños mayores de 1 año o si sean niños de brazos. No solamente por evitar las quemaduras y la exposición al humo, que de una u otra forma es tóxico para los pulmones y más que todo en este tipo de población tan pequeña, sino también porque estamos incentivando involuntariamente al cigarrillo en la parte adolescente o en las futuras etapas que como niño va a vivir. Otra de las pautas bien importantes que debemos tener en cuenta es que no dejemos veladoras, velas, velones o inciensos al alcance de los niños o en su defecto cerca a las cunas o a las camas de estos, ya que pueden suceder tragedias grandes, hacer contacto con esta veladora o con este incienso o con lo que esté encendido y puede suceder lo que vemos en la fotografía, quemaduras y más comúnmente en caras. Recordemos que no solamente es evitar el accidente físico, una quemadura en cara y más que todo en cara conlleva a un trauma no solo físico sino psicológico que el niño no va a poder recuperar en toda su vida por las cicatrices que tenga. Otra de las pautas que debemos tener en cuenta, y más que todo en la población menor de 5 años, en donde se ha visto que es más común este tipo de accidentes, es en primera situación no dejar los mangos de las ollas, es decir, los palitos de las ollas de sostén, en la parte dando hacia afuera de la estufa, porque como vemos en la fotografía los niños tienden a ser curiosos y lo que van a querer es considerar eso como un juguete. No solamente se le va a venir el líquido caliente encima, sino que los niños de esta edad no tienen por qué estar en contacto con estufas o con electrodomésticos de esta forma tan cercana. Evitando que el niño entre a la cocina, evitamos 3 accidentes por quemaduras. El primero, que no se expongan a líquidos hirvientes o calientes. El segundo, que no hayan utensilios de cocina como considerados para ellos como juguetes. Y tercero, que no se provoquen las quemaduras eléctricas. Si la estufa es eléctrica y el niño está descalzo y el piso por accidente está mojado, podemos ocasionar una quemadura eléctrica generando quemaduras profundas y de difícil recuperación en esta población. La segunda prevención que debemos hacer con estos niños es proteger nuestros tomacorrientes en las casas, que es muy común que haya muchos tomacorrientes. Debemos protegerlos con aislantes y de una u otra forma debemos educar al niño a que este tipo de tomacorrientes o este tipo de artefactos no tienen por qué estar relacionados como juguetes. Otra pauta preventiva es que cuando usemos en casas campestres o en su defecto en nuestras casas las chimeneas, debemos educar al niño a que la chimenea es solo para ver y de lejos, pero no en ningún momento para jugar o introducirse en ella, pues se han visto casos muy fatales de este tipo de reportes. Y ahora que estamos en diciembre, nosotros podemos evitar mucho el manejo de la pólvora. Más que evitarlo, políticamente y por jurisprudencia médica, esto está prohibido. El porte de pólvora en la ropa o como tal en las manos de los niños es merecimiento de cárcel para los padres de familia en caso de que llegue a resultar lesionado el hijo o el menor que está bajo su responsabilidad. Otra de las pautas que debemos tener en cuenta es cuando bañamos nuestros niños. No importa si lo estamos bañando nosotros o si el pequeño ya creció y puede ser capaz de bañarse solito. Las duchas eléctricas, aunque más comúnmente ahora en la actualidad las duchas de gas predominan, nosotros debemos conocer que las duchas eléctricas son un poco más seguras para nuestra población pediátrica, ya que las duchas eléctricas, si se llegan a caer
o llegan a hacer contacto, estas caen apagándose a través de su sistema de seguridad de forma inmediata. Es decir, que si alguna de esas duchas en algún momento llega a caer, el niño queda aislado, mientras que las duchas de gas tienen dos factores de riesgo importantes. Una es que va a emanar o a liberar el gas, que más adelante se va a producir un gas tóxico en el ambiente conocido como monóxido de carbono. Este monóxido puede llegar a intoxicar el ambiente y de una u otra manera afectar a las primeras víctimas que tienen pulmones pequeños y que son los niños. En segundo lugar, la ducha de gas se daña pero continúa ejerciendo su liberación de gas y por lo tanto puede que el líquido derrame más caliente. Otra de las pautas, y que no lo vemos como importantes y a veces lo vemos como exagerados, pero en la realidad médica es una realidad muy común, es el hecho de que los niños deben tener ropa a la medida de su cuerpo, ya que un niño con ropa muy holgada o muy floja, los niños no se están quietos y van a querer correr por todo lado. Cuando ellos corren y tropiezan con velas, con fogatas, con chimeneas o con fuego muy cercano, pueden llegar a encenderse, generando una quemadura en su mayor o en su totalidad de su cuerpo. Entonces, ante estas situaciones, ¿qué es lo primero que debemos hacer nosotros como padres o responsables de estos menores? Y en su defecto, no solamente en la población pediátrica, sino también en la población adulta. Lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Lo segundo, no corramos, así nos incendiamos más. Lo primero que debemos hacer es conservar la calma y en segunda instancia detenernos, posteriormente tirarnos al piso y rodar. Se ha visto que es la maniobra más efectiva e inmediata para evitar este tipo de complicaciones. ¿Qué vamos a hacer ante las quemaduras leves y que son ocasionadas por todo lo que ya dijimos a manera preventiva? Es decir, ¿qué hacemos si un niño se quema con un líquido caliente o se quema de una u otra forma por otra causa? Lo primero que debemos hacer siempre, padres, es conservar la calma. No regañemos al niño, eso lo debemos prevenir. Pero si ya está el evento, lo primero que debemos hacer es retirarlo de la causa que la está quemando, sea el líquido caliente, sea la exposición al fuego, sea la chimenea o en su defecto otras causas. En segundo lugar, lo que debemos hacer es llevarlo a un chorro directo de agua. No nos preocupemos por otros líquidos, que la crema X es buena para las quemaduras, que el líquido X es bueno para las quemaduras, porque lo que vamos a hacer es contaminar esa herida. Y recordemos que cuando nos quemamos hay pérdida de continuidad en la piel, que es el órgano protector en primera instancia del cuerpo humano. Lo segundo que debemos hacer es que si no tenemos un grifo a la mano o en su defecto conocemos un poco de salud, el segundo líquido que es permitido usar para las quemaduras es el suero fisiológico. De resto, si no son estas dos, no introduzcamos ni metamos en la quemadura otro tipo de líquidos. No usemos jabón si ese jabón ha sido contaminado de otras cosas o si en su defecto no está completamente limpio. Lo último que hay que hacer es realmente educar y prevenir al niño. Esto lo digo de último para cerrar el tema, pero realmente es lo primero que debemos hacer. Una educación y una protección específica es un buen comportamiento en el niño. Los padres deben saber afrontar estas emergencias, pero también frenar la desobediencia.